Pues hermanos, esta semana hemos estado disfrutando de un hermoso tiempo, hermanos, aprendiendo en esta conferencia acerca de la apología o de la apologética cristiana, que es la defensa de la verdad. Y hermanos, yo quiero que ustedes digan un fuerte amén si están de acuerdo con esto, ¿ok? Con esto que voy a decir. ¿Queremos ser una iglesia que defiende la verdad? Amén. Amén. Pero entonces ahora yo les digo, debemos tener presente que si vamos a ser una iglesia que defiende la verdad en este mundo, tarde o temprano vamos a chocar con el mundo. ¿Aún así decimos amén? Amén. Queremos defender la verdad. Así que, hermanos, tengan presente eso, que si queremos defender la verdad en este mundo, tarde o temprano colisionaremos con el mundo y el mundo nos aborrecerá. El mundo nos aborrecerá. Así que ser miembro de la Iglesia Bautista Comunión es para valientes, para personas que tienen celo de lo bueno, personas comprometidas, personas apasionadas con la verdad, personas que están dispuestas a hacer todo para que el nombre del Señor Jesucristo, para que la gloria de Dios y para que su palabra sea predicada en este mundo. Ser miembro de la Iglesia Bautista Comunión es para valientes. A partir de este año, hermanos, a partir de hoy, nuestra declaración doctrinal va a incluir artículos que específicamente rechazan la teoría de la evolución, el aborto, la eutanasia, la clasificación de la humanidad en razas, la ideología de género, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la pedofilia, entre otras cosas. A partir de ahora, nuestra declaración doctrinal va a decir eso. Así que tarde o temprano vamos a colisionar con el mundo. ¿Vamos a estar firmes, hermanos? ¿O nos vamos a doblegar ante los gigantes, hermanos? Vamos a estar firmes. Ser miembro de la Iglesia Bautista Comunión va a demandar ser valientes, ser valientes. En Hechos 6, hermanos, en el capítulo 6 de Hechos se describe una situación problemática en la recién formada iglesia de Jerusalén. Aparentemente unas viudas, hermanos, no estaban siendo bien atendidas. Este problema fue traído a los apóstoles del Señor Jesucristo, quienes no ignoraron la situación, sino que buscaron una solución que edificara la iglesia. Y vamos a leer ahí en el versículo 3 y 4 del capítulo 6 de Hechos. Va a estar aquí adelante, hermanos. Escuchen esta situación, esta solución que se planteó. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos encargaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Esa fue la solución que se planteó. Y esta propuesta agradó a toda la congregación. La congregación escogió a 7 varones. Vean lo que dice en el versículo 5, Hechos 6:5. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Y aquí, hermanos, es donde se menciona por primera vez ese nombre de Esteban. Esteban fue parte de la solución que se planteó la iglesia. La solución de separar a un grupo que atendiera las prioridades espirituales de la iglesia, es decir, la oración, la predicación de la palabra, y a otro grupo de hombres también espirituales, llenos del Espíritu Santo y de la fe, que atendiera las necesidades materiales de la iglesia. Hermanos, en la Iglesia Bautista Comunión estamos haciendo lo mismo, hermanos. Estamos también apartando hombres para el ministerio
de la palabra, para la oración, para la predicación. Y también estamos preparando a todos para el servicio al Señor. Hoy, hermanos, ustedes van a ser testigos de varios cambios en el cuerpo pastoral. Ustedes van a ser testigos de cómo la Iglesia Bautista Comunión está haciendo lo que la iglesia en Hechos hizo: seleccionar hombres. Esta solución que se planteó, hermanos, tuvo un efecto, tuvo un resultado. Miren en el versículo 7. En el versículo 7 dice: y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ojo con eso que dice al final. Tanto era el crecimiento de la iglesia y la palabra del Señor era predicada de una forma tan poderosa que incluso sacerdotes del templo judío estaban obedeciendo a la fe. Eso seguramente en aquel tiempo ocasionó escándalo, porque los sacerdotes eran figuras centrales de la religión y de la adoración de los judíos. Y ahora estos sacerdotes estaban obedeciendo a la fe, es decir, estaban creyendo en el Señor Jesucristo. Y podemos, hermanos, inferir entonces que los líderes religiosos de aquel entonces, los saduceos, los fariseos, el Sanedrín, el concilio, no estaban contentos. No estaban contentos con que no solo el pueblo, al que ellos consideraban inculto, no solo el pueblo estaba aceptando este mensaje, sino que ahora incluso los sacerdotes estaban creyendo en el mensaje. ¿Y saben qué otra cosa no podían soportar? ¿Qué otra cosa no podían tolerar? No podían tolerar el valor, la valentía de estos creyentes. Vean ahí en el versículo 17 y 18 del capítulo 5. Hechos 5, 17 y 18 dice: pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo. Entonces echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. Los agarraron y los pusieron en la cárcel. Y luego los trajeron, versículo 27, Hechos 5, 27, cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio y el sumo sacerdote los interrogó. Y les dijeron: les dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Jesucristo. Y han llenado Jerusalén con sus enseñanzas y quieren traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Los líderes religiosos, los gigantes de ese momento, no podían tolerar que estos discípulos siguieran predicando el mensaje del evangelio, a pesar de que ellos los capturaban, los echaban en la cárcel, los amenazaban. Y aún así, estos líderes de esta iglesia perseveraban. Miren la perseverancia de estos líderes, su fidelidad. Versículo 29, Hechos 5, 29. Pero Pedro y los apóstoles respondieron. Pedro y los apóstoles son los líderes de esta recién nacida iglesia. Debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. Nuestra mayor lealtad es con Dios. Versículo 30, el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús. Ahí está el evangelio. Jesucristo vive, Él ha resucitado. Y ustedes lo mataron y lo colgaron en una cruz. A Jesucristo, Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de los pecados. El evangelio. Jesucristo resucitó y Él entonces ofrece el perdón de los pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Ni aún metiéndolos en la cárcel los pudieron callar. Por un poco de tiempo a ellos se les ocurrió otra estrategia. A los líderes religiosos se les ocurrió otra estrategia. Bueno,
los metemos en la cárcel, los amenazamos y eso no funciona. ¿Y qué tal si los ignoramos? ¿Qué tal si los ignoramos? Vean el versículo 38, Hechos 5, 38 y 40. Dice en el versículo 38, por tanto, este es Gamaliel. Gamaliel era uno de los líderes de los líderes religiosos. Dice, por tanto, en este caso les digo, no tengan nada que ver con estos hombres, déjenlos en paz. No se metan con ellos, ignórenlos. Porque si este plan o acción es de los hombres, perecerá. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos. No sea que se hallen luchando contra Dios. O sea, yo no sé si son verdaderos o si son falsos. Ignorémoslos, ¿verdad? Ellos aceptaron su consejo y después de llamar a los apóstoles, los azotaron, aún así los azotaron, y les ordenaron que no hablaran más en el nombre del Señor Jesús y los soltaron. Ignoremos a estos locos. Si les ponemos atención, más bien los estamos haciendo más famosos. Más gente escucha de ellos. Ignorémoslos. Son una moda pasajera. Van y vienen. Ya se disipará todo este alboroto y vamos a volver a la normalidad. Vamos a restablecer nuestro reino aquí. Pero para los discípulos esto más bien fue motivo de gozo. Esto fue motivo de empuje. Vean el gozo de los discípulos, versículo 41. Hechos 5, 41 dice y 42, los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio regocijándose que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. ¿Y dejaron de predicar? No, versículo 42, y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el evangelio de Jesús como el Cristo, como el Señor. Más bien les dio empuje. Pareciera, hermanos, que actualmente en nuestro país estamos en esa situación. Somos ignorados. Pareciera que, el gobierno está diciendo, ahí déjenlos. Ahí déjenlas a las iglesias. Que protesten, que digan esto y lo otro. Ignórenlos. Son una moda pasajera. Ya se irán. Pero yo creo, hermanos, que va a llegar el tiempo cuando en nuestro país va a comenzar a suceder lo que leímos anteriormente. Cuando, comenzando por los líderes, van a ser encarcelados los que proclaman el mensaje del evangelio y van a ser amenazados. Pero la iglesia no se cayó, siguió proclamando el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué más podían hacer estos líderes religiosos? ¿Qué más podían hacer los sacerdotes, el saduceo, el concilio, los fariseos, todos ellos? ¿Qué más podían hacer? Hablar mal de ellos, calumniarlos, atraparlos, amenazarlos, echarlos a la cárcel. No funcionaba, no podían callarlos, no podían detenerlos. Ignorarlos tampoco funcionó. Más bien le dio gozo, le dio tranquilidad a ese grupo de locos, decían ellos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues lo único que quedaba era matarlos. Eso sí los podía llegar a silenciar. Y en ese punto es cuando reaparece el personaje que les mencioné al inicio, Esteban. Aquí aparece Esteban. Vean Hechos capítulo 6 del versículo 8 al 15. Hechos 6 del 8 al 15 dice, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero algunos de la sinagoga llamado de los libertos, incluyendo tanto cireneos como alejandrinos y algunos de Cilicia y de Asia, se levantaron y discutían con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con el que hablaba. Entonces, en secreto persuadieron a algunos hombres para que dijeran, le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Contrataron testigos falsos. ¿A quién más le hicieron eso, hermanos? A Cristo. Versículo 12, y alborotaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas,
Y cayendo sobre él, o sea, sobre Esteban, lo arrestaron y lo trajeron al concilio. Presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley, porque le hemos oído decir que este Nazareno, Jesús, destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos dejó. Y al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio, digamos que él está sentado en la silla caliente del acusado, y todos vieron su rostro como el rostro de un ángel. El hombre estaba tranquilo, sereno. Y el sumo sacerdote le dijo: ¿y entonces? ¿Es verdad esto que están diciendo? Defiéndete, defiéndete. Te están acusando de todo esto, defiéndete. Hechos 7:2 dice: entonces Esteban respondió: escúchenme, hermanos y padres, escúchenme. Tengo un mensaje. Elías nos expuso en el sermón en la conferencia de ayer en qué consistió el sermón que predicó Esteban. Si ustedes no pudieron estar en las conferencias de ayer, búsquenlo. Elías nos dijo que verdaderamente Esteban no se defendió a sí mismo. ¿Quién era Esteban para defenderse? Él no se defendió a sí mismo. Esteban defendió la verdad. Esteban defendió la verdad. Esteban fue un defensor de la verdad. Y lo que hizo fue que los acusó a ellos de ser enemigos de la verdad. Los contraacusó. Vean Hechos 7:51. Hechos 7:51. Ustedes que son tercos e incircuncisos de corazón y de oídos, resisten siempre al Espíritu Santo como hicieron sus padres. Así hacen también ustedes. Son enemigos del Espíritu de verdad. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo. Ellos mataron a los proclamadores del Evangelio, del cual ahora ustedes se hicieron traidores y asesinos. Asesinaron al justo, al Mesías. Ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardaron. Aquí son ustedes los culpables. ¿Y en qué terminó este juicio? ¿En qué terminó? Fue una burla de juicio. Este juicio solo nos puede hacer recordar el juicio de Jesucristo. Una burla, una injusticia. ¿Cómo terminó? Versículo 54, Hechos 7:54. Al oír esto se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Imagínense eso, hermanos, imagínense. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Él estaba proclamando la verdad. Jesucristo es Dios, porque solo Dios puede estar al lado de Dios. Eso es lo que él estaba diciendo. Jesucristo es el Señor y yo lo estoy viendo. Entonces ellos gritaron a gran voz, se taparon los oídos, se lanzaron contra él, lo echaron fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearlo. Y mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Algún día, por defender la verdad, puede ser que suceda eso con cualquiera de nosotros. Por eso, hermanos, la iglesia necesita hombres con el carácter de Esteban.
La iglesia necesita verdaderos defensores de la verdad. Y realmente, hermanos, lo que estoy haciendo es siguiendo la conferencia, defensores de la verdad. Vamos a ver rápidamente, hermanos, no me voy a tardar mucho. Vamos a ver características de un verdadero defensor de la verdad. ¿Cuáles eran las características de Esteban? ¿Cuáles son las características que necesitamos de los miembros y de los pastores de nuestra iglesia? En primer lugar, hermanos, un defensor de la verdad es un creyente lleno de fe. Un defensor de la verdad es un creyente lleno de fe. Otra vez, hermanos, vamos a el versículo 5 del capítulo 6 de Hechos. Y dice ahí: lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban. ¿Y quién era este Esteban? Un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Él estaba lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. La palabra griega lleno, hermanos, tiene que ver con dominio, tiene que ver con control. Lo que está diciendo, hermanos, es que Esteban estaba completamente dominado, completamente bajo el control ¿de qué? De la fe. Y la Biblia, hermanos, habla de otras personas que están llenas, están dominadas de otras cosas. Están llenas, están dominadas de rabia, de tristeza, de alegría, en algunos casos de miedo, de locura, etcétera, de celo. Pero aquí vemos un hombre lleno, o sea, dominado y controlado por la fe. En otras palabras, hermanos, lo que podríamos decir es que lo que Esteban creía dominaba su vida. Podríamos decir, él era un hombre de convicciones. Y sus convicciones determinaban su vida. Él vivía de conformidad con sus convicciones. ¿Y cuáles eran las convicciones? ¿En qué creía? ¿Cuál era esa fe que dominaba la vida de Esteban? Bueno, debería pasar Elías aquí para que los no diga, pero voy a hacer un resumen de lo que él dijo ayer. Él creía que Dios gobernaba la historia, que Dios era el dueño del pasado, el presente, el futuro. Y si Dios controla y gobierna la historia, y si yo soy parte de la historia, entonces Él también tiene control y dominio de mí. Amén. Hoy en la mañana cantamos, porque Él vive, no temo el mañana. ¿Por qué? Porque sé que Él tiene el futuro en sus manos. Esa era la convicción de Esteban. También Esteban creía que Jesús era el Mesías. Ahí en el versículo 52 lo pueden ver. También él creía que Jesucristo había sido resucitado. Él había sido exaltado a la diestra del Padre. También creía que Jesús se preocupaba por él. En su hora más oscura, Jesucristo se puso de pie para interceder por él. Y él creía en el Espíritu Santo también. Vean el versículo 51 del capítulo 7. Estas eran convicciones. Esteban estaba lleno de estas convicciones. Estas convicciones dominaban su vida. Por eso, él pudo defender la fe como lo hizo. Porque no se estaba protegiendo a sí mismo. Él no quería tener el control. Él sabía que Dios tenía el control de todo. También, hermanos, una segunda característica, un defensor de la fe es un creyente lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Otra vez, vamos al versículo 5 del capítulo 6. Ahí dice, escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe, lleno de convicciones, seguro de lo que cree y del Espíritu Santo. Esteban no solo estaba totalmente dominado por la fe, sino que también estaba totalmente dominado por el Espíritu Santo. Estaba bajo el control del Espíritu Santo. Era como un barco de velas que lo mueve el viento por donde quiera, como una hojita que cae de un árbol y el viento lleva y la lleva donde él quiere. Él era totalmente llevado, controlado
por el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Que Él obedecía, hermanos. Eso es lo que podemos decir. Él obedecía. Él estaba lleno de fe, eso significa que Él creía, pero también Él estaba lleno del Espíritu Santo, o sea que seguía la voz del Espíritu Santo. Es decir, seguía la palabra del Señor. La palabra del Señor, Él obedecía la palabra del Señor. Esos hombres necesitan la iglesia. Esos hombres y mujeres son los que pueden defender la fe. Hombres llenos de fe y llenos del Espíritu Santo. Y la tercera característica es que un defensor de la verdad es un creyente lleno de gracia y poder. Vean el versículo 8. El versículo 8 ahí en Hechos 6:8. Esteban estaba lleno de gracia y de poder. Y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Se puede tomar, hermanos, como que el resultado, la consecuencia de que Esteban estaba lleno de fe y lleno del Espíritu Santo, o sea que se ponía bajo el dominio de la palabra de Dios y de sus convicciones, entonces eso tenía un resultado. ¿Cuál era el resultado? La gracia y el poder de Dios se manifestaba en su vida. No era suyo el poder de los prodigios y de las señales. Él no lo hacía a él, no era él. Era Dios, la potencia de Dios en él. En él. Si tú eres un creyente lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, entonces en tu vida se va a evidenciar la gracia y el poder de Dios. Y va a ser evidente, hermanos, va a ser evidente. La iglesia lo va a notar. La iglesia va a dar testimonio. Ese hombre, esa mujer está llena de fe y del Espíritu Santo, porque se ve la mano de Dios en lo que hace. Nuestra iglesia, hermanos, busca reconocer a creyentes así. Y por eso, hermanos, hemos ordenado 2 pastores en el 2018. Vamos a ordenar otro más en esta tarde. Y vamos a iniciar con el proceso de otro más también en esta tarde. Un creyente lleno de gracia, lleno de poder, es un creyente que va a evidenciar también estas cosas. Siguiente. O hasta ahí llega. Un creyente lleno de gracia, lleno de poder, va a ser un creyente que puede hablar con sabiduría, aun cuando lo están acusando, aun cuando los que lo están oyendo están crujiendo sus dientes, aun cuando los que lo escuchan ya tengan las piedras en la mano. Un creyente lleno de gracia y de poder, un defensor de la verdad, va a poder hablar con sabiduría, va a poder tener confianza y paz. Por eso miraban que su cara era como la cara de un ángel. Va a poder tener valentía para declarar el pecado. Ustedes mataron al justo. Va a poder contemplar la gloria de Dios, como lo pudo hacer Esteban. Va a poder ver a Dios obrando poderosamente en su vida. Y también va a poder encomendarse al Señor en la hora más oscura. Cuando lo estaban apedreando, en lo que lo están apedreando, Él dice: Señor Jesús, recibe mi espíritu. En su hora más oscura, Él encomienda su vida al Señor. Y también un creyente lleno de gracia y poder va a poder perdonar a sus enemigos. Versículo 60. Padre, no les tomes en cuenta. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿A quién se parece todo esto, hermanos, que estamos diciendo? ¿A quién? Díganlo más fuerte. A Jesucristo, hermanos.
Un creyente lleno de fe, del Espíritu Santo, de gracia y de poder, va a reflejar la persona de Cristo en su vida. Ese es el tipo de miembro que necesita la Iglesia Bautista Comunión. Ese es el tipo de creyente que puede defender la verdad en este mundo. Amén. Vamos entonces, hermanos, a pasar a un momento muy especial, hermanos, en la vida de la Iglesia Bautista Comunión, hermanos. En la Biblia, hermanos, nosotros vemos esta doctrina, hermanos, que podemos decir que es la doctrina de la ordenación pastoral, hermanos. Dice un escritor: si un hermano desea pastorar la iglesia y realmente manifiesta ese deseo mediante acciones apropiadas, y si está moralmente calificado para hacerlo, entonces los ancianos, o sea, los demás pastores, están obligados a ver que no se frustre su deseo. Ese hermano necesita que lo hagan oficialmente miembro del cuerpo pastoral de una iglesia. Si un hermano está sintiendo el llamado, el deseo al ministerio pastoral, si está haciendo las acciones correctas y si está moralmente calificado para hacerlo, entonces los ancianos, los otros pastores, están obligados a que ese deseo no se frustre. Ese hermano necesita ser ordenado al ministerio pastoral. Hermanos, en el Nuevo Testamento, hermanos, vemos que la ordenación pastoral siempre es liderada por pastores, que los pastores deben estar constantemente buscando, identificando, entrenando varones todo el tiempo, y que los pastores deben hacer un escrutinio cuidadoso de la vida de un hombre que van a ordenar en el ministerio pastoral. Y hermanos, con toda confianza, hermanos, como parte del cuerpo pastoral de la iglesia, y voy a pedir que pase el cuerpo pastoral de la iglesia, nosotros podemos decirles, hermanos, que hemos llevado a cabo este proceso con sumo cuidado. Hemos identificado a nuestro hermano Benedicto Antonio Chicas Cano. Hemos visto su proceder, hemos visto sus dones, hemos visto su capacidad para enseñar, hemos visto su testimonio. Y no solo eso, le hemos preguntado a su esposa, Fabiola Almendares, que está ahí a la par de él, y los hemos hecho parte a todos ustedes. Fuimos icre por icre, recogimos casi 100 encuestas. En todas las encuestas, pues, habían algunas observaciones, hermanos, que él ya las conoce, no por nombre, no tengan miedo, no por nombre, pero toda observación que ustedes pusieron ahí, él la conoce. ¿Verdad, hermano? Toda observación, todo lo que ustedes pusieron ahí, debe mejorar en esto, debe mejorar en lo otro. Cada cosa que cambie los chistes, decían algunos, ¿verdad? Hay que hacer una renovación de chistes, decía en una de las encuestas, ¿verdad? Cada observación, hermanos, que ustedes hicieron, él la conoce. Pero también, hermanos, él conoce cada reconocimiento de la gracia y el poder de Dios en su ministerio. Él conoció cómo en todas esas encuestas, en muchas encuestas decía: veo fruto en su ministerio, veo que él es un gran maestro, veo que se enseña, veo que se esmera porque sus alumnos aprendan, veo que tiene buen cuidado de la doctrina, veo que tiene cuidado de su ministerio. Todas esas cosas él las conoció. Él las conoció. Así que, hermanos, nosotros pues, también le hicimos un examen, ¿se acuerda, verdad? Le hicimos un examen, ¿verdad? Hubo una preguntita ahí que lo puso, pero eran los nervios,
Es que esa pregunta no estaba en la guía del examen, ¿verdad? Pero hermanos, ustedes lo conocen, ustedes han compartido con él, hermanos. Y nosotros como cuerpo pastoral no tenemos ningún impedimento, hermanos, en presentar delante de todos ustedes al hermano Benedicto para que él sea ordenado como parte del cuerpo pastoral de esta iglesia. Así que, sin más, vamos a pedirle a él y a su esposa que pasen adelante. Vamos a orar por ellos y después él se va a dirigir a la congregación.